Buenos días, estimado doctor Calderón. Buenos días, compañeros. Quienes habla es el doctorando Carlos Rengifo, integrante del grupo número 6. En este caso nos tocó trabajar las barreras lingüísticas y culturales en la educación peruana. Los integrantes del grupo: Alcántara Cuba Giovanna, Malca Delgado Marco, Refulio Yaras Cayoni, Sánchez Sandoval Evelyn y quien les habla Rengifo Morera Carlos. Voy a hablar de manera muy breve sobre la descripción del problema, y para lo cual pues el grupo ha considerado el estudio de Loaiza y compañía en el 2023, donde se ve cómo se aborda el desarrollo histórico de la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Hace también una mirada importante a nivel Latinoamérica, pero el énfasis principal es en el Perú. Adicionalmente menciona la evolución de las políticas que se hagan a nivel de la parte lingüística desde la colonia hasta prácticamente nuestra época. Adicionalmente, detalla también las etapas de la reforma educativa, más o menos desde 1920 hasta también 2022, 2023, y lo que esto genera a nivel de recursos, necesidades, inclusive hasta protestas, debido a que esto va a repercutir directamente en cómo se van a dar y cumplir estas normas. También encontramos el énfasis que se va a necesitar, tomando en cuenta el fortalecimiento que debe haber para esta educación intercultural bilingüe, mediante la formación de diferentes actividades. Principalmente hablamos de formación docente, asignación de recursos, y lo más importante en esta parte, que es la participación de todos los actores que están inmiscuidos en el proceso. Hablamos de gobierno central, Ministerio de Educación, gobiernos regionales, locales, directores, estudiantes, y por supuesto también la participación de los padres de familia, ¿no? Con la finalidad de superar las barreras interculturales y lingüísticas que se encuentran a nivel de la educación peruana. Otro punto a considerar es la importancia del problema. Y acá hemos tomado a través de esta investigación, y hemos considerado 6 puntos importantes. El contexto multicultural en el cual se va a destacar esta diversidad cultural y lingüística que hay tanto en Latinoamérica y principalmente en el Perú. La historia de la castellanización que se va a dar desde el inicio de la colonia con la llegada de los españoles. Las reformas políticas y educativas que se van a examinar, particularmente la reforma peruana que inicia en 1969, en donde surge el tema de la educación intercultural bilingüe. Luego el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, donde se va a detallar la evolución de esta desde sus inicios hasta la promulgación de leyes que van a reconocer oficialmente algunas lenguas indígenas y la importancia de esta dentro del proceso educativo. El conflicto actual, en el cual se va a abordar los desafíos contemporáneos de la educación intercultural bilingüe, como la falta de atención de las particularidades sociolingüísticas, la distancia entre las escuelas y las comunidades indígenas, y la resistencia de algunos padres hacia la enseñanza de algunas lenguas indígenas. Por último, las manifestaciones y respuestas que van a principalmente describir algunas protestas, algunas marchas que se dan en defensa de esta educación intercultural bilingüe desde el 2022, por ejemplo, donde hubo una marcha importante y que origina respuestas en relación a algunas decisiones que el ministerio toma para la contratación de docentes y algunas caracterizaciones específicas para este tipo de educación. Eso es todo de mi parte. Doy paso a mi compañero Johnny. Muchas gracias, Carlos. Dentro de las causas del problema que nosotros hemos identificado, hemos encontrado 5 causas probables. La primera, la diversidad lingüística, que está relacionado a la falta de acceso a la educación, la limitada disponibilidad de recursos educativos y las desigualdades en el aprendizaje de lenguas indígenas. La segunda causa son las brechas culturales, porque hay una falta de comprensión intercultural, existen aún estereotipos y prejuicios que afectan la comunicación y la desconexión entre las comunidades indígenas y no indígenas. Una tercera causa es el acceso a servicios básicos, ya sea de salud o ya sea de educación, en los idiomas locales, y las barreras de participación en los procesos gubernamentales y sociales. Una cuarta causa son las oportunidades económicas, porque existe una discriminación en el ámbito laboral por diferencias culturales y las limitaciones de emprendimientos, acceso a recursos económicos.
La quinta y última causa es la preservación cultural, que está relacionada con la pérdida de idiomas indígenas y tradiciones por estos desafíos que tenemos para la transmisión intergeneracional de los conocimientos. Las consecuencias se manifiestan de la siguiente forma: marginación social. Las comunidades quedan aisladas, se discrimina o estigmatiza a los grupos lingüísticos minoritarios, hay un desarrollo limitado de actividades económicas y oportunidades educativas y de toma de decisiones a nivel del gobierno, pérdida de diversidad cultural y lingüística porque ya no se transmite estos idiomas, ya no se transmite esta cultura de padres a hijos, y el limitado desarrollo sostenible y equitativo del país. ¿Por qué? Porque hay una infravaloración de las identidades culturales y lingüísticas. Estas causas y consecuencias tienen una población afectada, que es que en el Perú se hablan 48 lenguas originarias, 44 amazónicas y 44 andinas, y además que en el año 2017, un dato importante es que de 4 millones de peruanos se autoidentifican como indígenas, de un total de 31.237.385 habitantes. Esto nosotros lo hemos graficado en el árbol de problemas que presentamos a continuación. El problema principal son las desigualdades y exclusiones resultantes de barreras lingüísticas y culturales en la educación peruana, y hemos identificado estas 5 causas que ya hemos descrito: la diversidad lingüística, las brechas culturales, el acceso a servicios, las oportunidades económicas y la preservación cultural. Por otro lado, los efectos inmediatos que tenemos frente a estos problemas son la marginación social, un desarrollo limitado, la pérdida de diversidad lingüística y cultural, y también la limitación en el desarrollo sostenible y equitativo del país. Esta sección ha estado destinada al análisis del problema, a identificar las causas y los efectos de la problemática desarrollada. Continuamos con la exposición. Bueno, después de haber determinado nuestro árbol de problemas, donde se han identificado 5 causas aparentes a nuestro problema, vamos a esquematizarlo a través de la metodología del diagrama de Chicago, también conocido como diagrama de espina o diagrama de pescado, antiguamente conocido también como el famoso diagrama de causa y efecto. A través de este diagrama, ¿no?, que fue creado a través pues, de un aplicativo Canva, hemos podido determinar y especificar a su vez 5 puntos o 5 causas subyacentes a nuestro problema. Este esquema nos permite ofrecer una vista más sistemática, organizada, ¿no?, en las cuales nosotros podemos inclusive detallar, ¿no?, cada una de nuestras causas o de nuestras especificaciones de causas para este problema. No olvidar que nuestro problema es la desigualdad y exclusión resultante de las barreras interculturales y lingüísticas en la educación peruana. Entonces, en este diagrama nosotros hemos organizado de manera sistemática a esta diversidad lingüística, ¿no?, dirigida más que nada a la falta de acceso a una educación bilingüe, limitada disponibilidad de recursos didácticos en diferentes idiomas. Un segundo punto está asociado a acceso a servicios limitados, ¿no?, o limitado acceso a servicios educativos en idiomas locales, por ejemplo, o acceso deficiente pues, a los servicios de agua, saneamiento e higiene, que definitivamente es una gran barrera para, ¿no?, esta educación. Preservación cultural, pérdida de idiomas indígenas y tradiciones culturales, ¿no?, que se ha visto que a través de los años pues, se van perdiendo de generación en generación muy infelizmente. Brechas culturales, falta de comprensión intercultural y algunos prejuicios que aún se realizan aquí en Perú, que pueden afectar definitivamente la comunicación. Y por último, también se identificó la quinta causa de oportunidades económicas, ¿no?, asociada a discriminación en el ámbito laboral debido a diferencias culturales, limitaciones en el emprendimiento y acceso a recursos económicos, y barreras para la participación en procesos gubernamentales y sociales.
Continuando con la exposición, les habla la doctoranda Giovanna Alcántara. Vamos a ver la metodología de los 5 why. Hemos detectado como problema por qué existe desigualdad de las barreras interculturales y lingüísticas en la educación peruana. Porque el sistema educativo está mayormente diseñado desde una perspectiva occidental y urbana sin tomar en cuenta la preservación cultural. ¿Por qué el sistema educativo está mayormente diseñado desde una perspectiva occidental y urbana sin tomar en cuenta la preservación cultural? Porque persisten estas desigualdades que impiden que las comunidades indígenas y rurales accedan a oportunidades de desarrollo y participación equitativa. Como tercer why tenemos ¿por qué persisten estas desigualdades que impiden que las comunidades indígenas y rurales accedan a oportunidades de desarrollo y participación equitativa? Porque las políticas educativas no logran implementarse de manera efectiva en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Como cuarto why tenemos ¿por qué las políticas educativas no logran implementarse de manera efectiva en las zonas rurales y en las comunidades indígenas? Porque existe falta de recursos, capacitación docente adecuada o por una desconexión entre las autoridades educativas y las realidades locales. ¿Por qué existe falta de recursos de capacitación docente adecuada o desconexión entre las autoridades educativas y las realidades locales? Porque no se planifica ni se gestionan adecuadamente los recursos en educación a nivel regional o estos no son propicios para la realidad de la comunidad indígena. Habiendo analizado los 5 whys, hemos determinado como resultado del análisis las alternativas de solución. En primer lugar, sería propiciar programas de educación bilingüe. En segundo lugar, apoyar la formación docente. Tercero, adaptación curricular al entorno de biodiversidad. Tenemos un país rico culturalmente y lingüísticamente. Como cuarta alternativa tenemos fomentar a la inclusión y diversidad. Y como quinta alternativa, participación y apoyo de la comunidad. Los dejo con mi compañero. Después de haber planteado nuestras causas subyacentes a nuestro problema principal y haber intentado darle una explicación a través de la metodología de los 5 why, vamos a proponer 3 posibles soluciones, ¿no? Las cuales van a estar organizadas de la siguiente manera. En primera instancia proponemos un fortalecimiento de la formación docente. ¿De qué manera? Proponemos una implementación de programas de formación docente enfocados principalmente en una educación intercultural y bilingüe. Además, incluimos en esta formación docente estrategias pedagógicas específicas que puedan promover esta interculturalidad y para que de esa manera puedan revalorizarse las lenguas indígenas. En un segundo punto consideramos la participación comunitaria justamente para que exista esta participación activa, ¿no? Que nos permita involucrar a las poblaciones en diseños de programas y políticas, asociados directamente a la formación de sus propios hijos. A su vez, establecer mecanismos para la retroalimentación continua de estas comunidades. Y por último, nosotros proponemos la asignación de recursos adecuados para poder garantizar justamente una distribución correcta de estos recursos, mejorar la infraestructura escolar, por ejemplo, en áreas rurales, y así poder reducir la distancia de las escuelas, ¿no? y las comunidades indígenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Antonio Malca. Me ha tocado, somos del grupo 6 y me ha tocado expresar las conclusiones. En primer lugar, recordando que nuestro tema es barrera lingüística y cultural de la educación peruana, en realidad nuestra patria tiene una gran deuda con las poblaciones indígenas y las poblaciones de nuestra sierra que están olvidadas.
no tenemos a través de la historia una educación intercultural bilingüe que haya calado a nivel nacional. Hemos desarraigado a nuestros compatriotas de sus propias lenguas, de sus costumbres, inclusive por buscar riquezas minerales o de otra índole los hemos desarraigado de sus propios pueblos. Entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, generar un cambio total, no solamente a nivel del sector de educación, sino de todas las áreas, en este caso ministeriales, de gestión de nuestra patria, para que de esta manera nosotros podamos generar una real valoración de lo que son nuestros pueblos indígenas, sus culturas, el multilingüismo que aún existe en el Perú con más de 40 lenguas indígenas. A través de la historia pasada y actual, las reformas y optimización en la educación intercultural bilingüe han generado sentidas protestas de poblaciones originarias. Sí hemos tenido mejoras, inclusive actualmente hay textos en estas lenguas, pero aún hay mucho por hacer. Y si el sistema educativo no cambia, pues esto va a continuar. Muy bien, en cuanto a lo que es las recomendaciones para visualizar soluciones inmediatas, es necesario llevar a cabo una revisión general de proyectos y planes que históricamente se hayan llevado a cabo con la finalidad de optimizarlos. Esto tiene que hacerse a través del Ministerio de Educación, de otros ministerios y entidades del gobierno también. Asimismo, se debe actualizar y volver a identificar a los pueblos donde se hablan nuestras lenguas originarias, sus necesidades básicas, su cultura, su folclore y requerimientos inmediatos, e inclusive hacer extensión del mismo a nivel internacional para que de esta manera tengan unas visitas turísticas y sean valorados como tal. Llevar a cabo también una planificación educativa real, teniendo en cuenta las áreas de especialidad de la educación básica regular, así como nuevas áreas en base a la zona geográfica y climática de las regiones. Es un gran pendiente que tiene nuestra patria con nuestros compatriotas de diferentes regiones del Perú y por eso es necesario retomar el tema de barreras lingüísticas y culturales en la educación peruana. Gracias.